Yo quiero en esta mañana con gran gozo, y si usted puede seguir lo que Dios ha venido haciendo en las últimas semanas, aún antes, el último día que nos reunimos aquí, ya Dios nos estaba preparando y nos habló de que somos ministros de paz y cómo a lo largo de este tiempo Él ha venido hablándonos de en quién hemos puesto nuestra confianza, de afirmar nuestra fe y tener una fe firme, de cambiar nuestras heridas por señales y tantos otros temas que en las últimas semanas han venido a sostenernos en medio de esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir. Pero en esta mañana yo quiero hablarte un tema que solamente pensar en el título me llena el corazón de esperanza y de gozo. Yo quiero hablarle a tu vida de las misericordias de Jehová. No dije la misericordia, dije las misericordias. Porque Dios ha sido bueno y bueno en gran manera. Yo pudiera ahora imaginar predicando a la iglesia llena, como sé que está, aunque cada uno en su casa, y decir, porque Dios es bueno. Y allí puedo escuchar al pastor Jorge Davis respondiéndome, todo el tiempo, Dios es bueno. Y voy a basar todo mi mensaje en solo 3 palabras que encontramos en el capítulo 2 del libro del profeta Joel, que intencionalmente cada una de estas palabras comienza con la letra R y que he llamado las 3 R de las misericordias de Dios para mi vida. Esto lo hago a fin de yo poder recordar, ¿verdad?, lo bueno que Dios ha sido conmigo. Y quisiera, a manera de introducción, antes de ir a ese capítulo 2 que menciono, que leamos los versos 2 al 4 del capítulo 1. Y voy a leer en versión Reina Valera 1960. Y dice la palabra de Dios: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Quise leer esto porque se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. En esta época, el reino de Israel estaba siendo atacado por una gran plaga de langosta que había acabado con todo a su paso. La verdad es que no había frutos, que no había pastos, que no había nada. Y si leemos el capítulo 1 y la mitad del capítulo 2 completo, vamos a ver cómo lo que se narra es tétrico. Pero leyendo estos versos del 2 al 4, nos damos cuenta de que esto no se limitaba a la plaga actual de las langostas, sino que viene suceso tras suceso provocando lo que en el día de hoy se vivía en ese momento en el reino de Israel. Por eso dice la palabra, es que vino primero la oruga, y lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón, y lo que quedó del revoltón entonces se lo comió la langosta. ¿No ha habido épocas en tu vida en la que pareciera que año tras año, que mes tras mes, vienes luchando con diferentes enemigos que parecen acabar contigo? La verdad es que
hablaba con uno de los jóvenes esta mañana y decía, pero pareciera que estamos viviendo una película de terror. Al empezar el año casi vivimos la Tercera Guerra Mundial. Pasó un tiempo y viene este virus que tiene dimensiones, digamos, casi apocalípticas. Y no bien estamos nosotros en medio de esto y pensamos en cómo esto afecta a la economía y eso nos crea más estrés. Pero yo no sé cuántos hoy se levantaron en la ciudad de Santo Domingo llena de humo, parecía el escenario de una película de terror, todas nuestras casas llenas de humo. Y nosotros decimos, bueno, no salimos de una, ¿verdad? Una cosa tras otra y nos preocupamos. Y por eso quise iniciar leyendo esta parte del libro de Joel, aunque me voy a concentrar en las misericordias de Jehová. Pero porque, aunque este libro es muy corto, son solamente 3 capítulos, es muy significativo. Es un libro de una inmensa riqueza literaria y con grandes citas memorables, peligroso para un predicador, ¿verdad?, que quisiera detenerse en cada uno de los detalles. Pero quiero ser hoy puntualizar muy bien las cosas que quiero señalar. Por eso de antemano quiero pedirles que cada uno de ustedes en sus casas estudien esta semana con detenimiento estos 3 capítulos que componen el libro del profeta Joel. Y quiero hacerles un señalamiento de que últimamente estoy acudiendo mucho a esta herramienta de pedirle que usted estudie el contexto del texto que estoy leyendo. Y no lo hago como una falta en mi homilética, de ninguna manera. Lo hago porque quiero dejar una enseñanza de que como familia ustedes están obligados a por su propia cuenta estudiar y aprender de las Sagradas Escrituras. Si algo nos ha dejado de enseñanza esta pandemia, es que no siempre vamos a tener la oportunidad de venir y reunirnos junto al pastor. Y si llegara un momento en que ni siquiera la transmisión pudiera hacerse posible, ¿vas a dejar que tu familia perezca por falta de conocimiento? No lo creo. En ese momento te corresponde asumir como sacerdote de tu casa y traer las enseñanzas. Así que con intencionalidad lo hago. Y les pido que lean todo este libro de Joel para que puedan entender lo que hoy voy a enseñar. Tengan un estudio familiar. Realicen su propio, compártelo. Y por eso le damos estas herramientas. Quiero resaltar que aunque lo que allí podemos analizar como contexto se parece mucho a la situación actual que vivimos en estos tiempos, y que el profeta Joel los declara como juicio de Dios para el pueblo de Israel, yo no estoy muy seguro de que lo que hoy sucede sean juicios de Dios para la humanidad. He escuchado muchos predicadores en este tiempo poner tanto énfasis en lo que está pasando como juicio de Dios. Y no es lo que yo quiero hacer. Si son juicios de Dios, razones hay de más para que Dios mande juicio sobre la humanidad. Porque la humanidad se ha alejado de Dios, la humanidad le ha dado la espalda a Dios y la humanidad ha querido vivir su vida alejados de los propósitos de Dios. Razones hay de más. Pero si es juicio de Dios o no, solo Dios lo sabe. Y lo que pasa conmigo es que a veces veo tantos predicadores predicando esto como juicio, no tanto porque tengan las evidencias de que lo es, sino porque ellos en el fondo quisieran que juicio de Dios viniera sobre la humanidad. Y yo le sirvo a un Dios que me ama tanto. Le sirvo a un Dios
que es tan bueno y bueno en gran manera, que aun si fuera en juicio todas las cosas que están pasando, yo quiero aprovechar este tiempo para hablarte de las misericordias que Él extiende a aquellos que le buscan, aún en medio de los juicios. Bien lo decía el salmista en el Salmo 30, verso 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Yo quiero hablarte de ese Dios que te ama, ese Dios que no quiere estar enojado contigo por siempre, ese Dios que a pesar de que le fallemos, su ira viene por un instante, pero que nos extiende su misericordia eternamente. Y quiero entonces, para que te apropies de esto, que veamos las 3 R de las misericordias de Dios para tu vida que te hablé en el capítulo 2. Y la primera está en el verso 13 de este capítulo 2. Y la primera R es: rasgad vuestros corazones. Rasgad vuestros corazones es la primera R. Y voy a leer a partir del verso 12 para que entiendas el contexto y que juntos lleguemos a esta R. Dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y quiero tomarme un momento para que se entienda esta R de rasgad vuestro corazón, explicarte el significado cultural del acto de rasgar y cómo se aplica esto a nuestro corazón. En esa época, culturalmente, que se presentaban sacrificios a Dios como expiación por los pecados, generalmente cuando una persona se reconocía pecador, tenía que hacer algunos rituales que conllevaban no solamente un arrepentimiento, sino que conllevaba hacer gritos de dolor, clamor. Y era un clamor que tenía que expresarse en voz alta, diciendo: Señor, contra el cielo, contra ti he pecado. Clamar a viva voz de que había un dolor en el corazón por fallarle a Dios. Sin embargo, habían otras expresiones físicas externas de eso. Y una de ellas era rasgar sus vestiduras y cambiar las vestiduras hermosas que tenía por unas vestiduras de una tela muy sencilla, una tela de saco, a fin de que todo el mundo viera que no había nada en mí, porque yo le había fallado al Señor. Sin embargo, lo que la palabra expresa es que muchos tenían la apariencia de piedad y la apariencia de arrepentimiento, pero la verdad es que en su corazón solamente querían ganar el favor del pueblo, haciendo entender que ya se habían arrepentido, pero en su corazón seguían haciendo lo mismo. Y la verdad es que eso llama poderosamente mi atención, porque quiero hacer una analogía al día de hoy, donde muchos de nosotros queremos mantener la apariencia de piedad. Y ahora
Mucha gente habla de orar, mucha gente habla de buscar el rostro de Dios, mucha gente habla de volverse a Dios y rituales religiosos. Lo último que pasó, algo de verdad que no lo puedo llamar de otra manera, no quiero ofender a nadie, pero una manifestación de idolatría terrible hubo en esta semana, donde subieron un símbolo en forma de sol en un helicóptero y lo pasearon encima de la ciudad para bendecir supuestamente a la ciudad. La gente está queriendo, a través de ritos, de gritos, de rasgado de vestiduras, engañar al corazón de Dios. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Tú puedes engañar a los hombres, puedes engañar al pastor, pero Dios nadie lo burla. Y lo que Dios está diciendo es, no que estaba mal que lo que estaba establecido en ese momento lo hicieran. Era necesario que ellos se rasgaran en ese tiempo. Todavía en este tiempo es necesario que nosotros nos humillemos, que nosotros ayunemos, que nosotros busquemos el rostro de Dios. No estoy quitando valor a nada de eso, pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que mejor hagamos eso en el corazón. Es que rasguemos nuestro corazón. Es que vengamos delante del Señor humillados y que realmente nos volvamos a Él. No que cuando pase esto, entonces cada uno de nosotros se nos olvide los votos que con el Señor hemos hecho. Y que cada uno vuelva a sus afanes y que le dedique más tiempo a las cosas que no tienen importancia. Y nos olvidemos del Dios que tuvo de nosotros misericordia. Debemos tener esto en cuenta para que el arrepentimiento sea genuino, a fin de que rasgado nuestro corazón lo traigamos delante de Él. Y Él es quien levanta, Él es quien tiene misericordia de nosotros y Él es quien nos bendice. La verdad es que cada uno de nosotros, no solamente por esta situación del COVID-19, debemos revisarnos, debemos arrepentirnos. Aún nosotros, lo que ya hemos creído en el Señor, debemos ver dentro de nosotros mismos si estamos sirviéndole a Él de corazón. Miren, el verso 16 de ese capítulo 2, y yo quisiera leerles brevemente, solamente por encimita, porque ese verso 16 solamente él requiere un mensaje completo. Y ya tengo que pasar a la segunda R. Pero mira lo que dice: reunid al pueblo, y ahí habla de comunidad, santificad la reunión, tenemos que santificarnos. Juntad a los ancianos, habla de autoridad, de los que están en autoridad, de someternos a esa autoridad. Congregad a los niños y a los que maman, habla de una integralidad, de una integración de todos al propósito de Dios, desde lo más pequeño hasta los mayores. Dice que salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Habla de priorizar al Señor, porque imagínense, si un novio y una novia son capaces de dejar su luna de miel para venir a atender al encuentro de Dios, eso habla de priorizar. Como digo, este verso 16 solamente él requiere un mensaje, pero eso nos llama a nosotros a preparar todo eso en nuestro corazón, a examinarnos y decir: ¿estoy yo en comunión con mis hermanos? ¿Sí? Aún con el distanciamiento físico, ¿te has preocupado tú de llamar o estás solamente pensando si a ti te han llamado o no? ¿Te estás tú sometiendo a las autoridades? ¿Estás tú participando de los cultos? Los cultos tienen una hora específica. No es para que tú lo veas en diferido, no es para que tú friegues mientras lo ves, no es para que tú tomes el teléfono, es para que tú te prepares y participes como si estuvieras en la iglesia. Para que cada uno nos analicemos, rasguemos nuestro corazón delante del Señor a fin de recibir las misericordias de Dios para nuestra vida. Pero no puedo detenerme en este verso 16 porque quiero entrar a la segunda R que se encuentra en el verso 25. Y esta segunda R dice: restituiré
los años. La primera dije que era rasgad vuestros corazones, pues la segunda es restituiré los años. Y quiero leer el verso 25 de Joel 2 y dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Para algunos de nosotros pareciera que no ha sido solamente el COVID-19, sino que han sido años que se han esfumado. Y la verdad es que he escuchado personas decir a mi lado 17, 18, 19, 24 años han sido difíciles y se han esfumado. Es como que en ellos no he alcanzado bendición. Pero qué bueno que las misericordias del Señor nos han alcanzado. Y que al que se vuelve a Dios, al que rasga su corazón delante de Dios, Dios le garantiza una promesa de restitución. Y qué bueno que no la limita solamente a lo que en este tiempo has perdido. Qué bueno que no lo limita a devolverle el salario al que está suspendido. Qué bueno que no lo limita a devolverle el trabajo al que se quedó sin empleo. Qué bueno que el Señor va más allá y dice: yo te devolveré todos los años, lo que perdiste en este año, lo que perdiste en el pasado, lo que perdiste en el antepasado, lo que perdiste antes de ahí. Si te vuelves a mí, si rasgas tu corazón delante de mí, yo te restituiré todos los años. Hermanos, yo no sé a ti, pero esto a mí me llena el corazón de gozo. Yo no sé a ti, pero esto a mí me llena el corazón de una esperanza maravillosa. Yo no sé a ti, pero esto me garantiza un futuro lleno de bienestar. Las misericordias de Dios garantizan para nosotros restitución. Y algo que quiero decir para terminar esta idea es que bíblicamente tengo fundamentos para decir que Dios nunca devuelve lo mismo. Dios todo lo devuelve multiplicado. ¿Quieres que te deje más tareas para que puedas estudiar en la semana? Pues léete el libro de Job. La verdad es que desde el capítulo 1 y todo el libro de Job, vemos cuántas cosas perdió Job. Cuántas cosas, se les fumó todo lo que nosotros llamamos bendición. Sin embargo, al último capítulo podemos ver cómo la bendición de Dios, dice la palabra de Dios, que fue al doble. Es decir, que todo lo que Job perdió, el Señor se lo devolvió multiplicado por 2. Hermanos, ¿cuántas cosas has perdido? Pareciera que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se han llevado mucho. Pues regocíjate, porque si tomamos a Job como referencia, el doble de lo que has perdido, Dios te retribuirá. Pero, ¿saben qué? El doble no es la única referencia que hay en la Biblia acerca de Dios devolviendo multiplicado las cosas que restituye. Podemos buscar nosotros en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, verso 30, donde está el encuentro de Jesús con el joven rico, ¿verdad? Y hablaba de todas las cosas por las que se entristeció, porque tenía muchas cosas y que tenía que dejar. Pero el Señor animaba y daba ánimo a dejar todo lo que fuera necesario: casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierra, por las persecuciones. Y decía: no hay de aquel que por mí dejare todas esas cosas, que no reciba, léelo en tu Biblia, ¿qué dice? Que no reciba una vez, que no reciba 2 veces. ¿Cómo dice en tu Biblia?
que no reciba 100 veces. 100 veces. Hermano, yo no sé cuántos han perdido algo. Yo he perdido algo. Y pensar que no solamente Dios puede multiplicarlo, no solamente Dios puede devolverme al doble, sino que su palabra establece que las cosas que por su causa yo he perdido, me las devolverá al 100 veces. El mismo Jesús lo dijo. Eso me llena de gozo, eso me llena de esperanza, eso me da ánimo para sobrepasar esta circunstancia y cualquier otra que se presente, porque una vez cae el justo, pero muchas, ¿verdad? Dios lo levantará. La segunda R es que Dios en sus misericordias restituirá los años que se nos han esfumado. Y por último, la tercera R la podemos encontrar en los versos 28 al 32 del capítulo 2. Y esta R es la de remanente para salvación. Las misericordias de Dios hacen de nosotros un remanente para salvación. Vamos a leer el texto a partir del verso 28. Dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Alabado sea el Señor, a él sea la gloria. Hermanos, se avecina un gran avivamiento. Debes procurar y anhelar ser parte. Mucha gente busca hoy al Señor asustado, y luego se olvida de sus misericordias para con nosotros, y pierde todo, y lo pierde todo por completo. Hermanos, yo no quiero que eso pase contigo. Hermanos, yo quiero que tú seas parte del avivamiento. Yo quiero que tú seas parte de la bendición. A ti, amado hermano, a ti, amigo que nos ves, te invito. Rasga tu corazón en arrepentimiento delante de Dios. Confía en el que restituirá los años, el que te ha robado el enemigo y te colmará de su favor. Permanece fiel siendo del remanente que Él ha llamado para salvación y disfruta de sus misericordias. Y esta es la frase clave de este mensaje. Quiero repetirlo porque es el llamado que hago a tu corazón. Ya los músicos se preparan para adorar a Dios, porque tenemos deseo en el corazón de acercarnos a las misericordias de Dios. A ti, amado hermano, a ti, amigo que nos ves, te invito. Rasga tu corazón en arrepentimiento delante de Dios. Confía en que Él restituirá los años que te ha robado el enemigo y te colmará de su favor. Permanece fiel, siendo del remanente que Él ha llamado para salvación, y disfruta de sus misericordias. Ciertamente en nuestro monte Sión, ciertamente en nuestra Jerusalén, habrá salvación para todos. Y entrarán todos los que Él ha llamado, el remanente que Él ha determinado. Y tú serás parte
de esta manifestación maravillosa de las misericordias de Jehová. Bien lo decía el salmista, y con esto concluyo. En el Salmo 63, en su verso 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Dios te bendiga, Puerta Abierta.